Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros lunes de salud. Hoy con un tema que es bien importante y también difícil a veces de afrontar, que es el tema del suicidio y los signos de alarma. Suicidio, la acción de quitarse la vida, de que una persona se quite la vida, es bien difícil y ahora previo a la conferencia, precisamente estábamos hablando con el doctor Harold Colino de Imbanaco, además a quien le agradezco su presencia para ayudarnos a interpretar algo tan difícil como es el suicidio, pero sobre todo también para que nosotros podamos identificar de pronto en nuestro entorno personas que pueden estar presentando algún signo que los lleve de pronto a tomar esta vida, esta decisión tan difícil, acabar con la vida. Entonces agradezco mucho también a Imbanaco por esta alianza que logramos todos los lunes para llevarles a ustedes temas de salud. Quiero presentar al doctor Harold Corino, él es médico psiquiatra de la Universidad del Valle y también con especialidad en psiquiatría de la misma universidad. Me decía el doctor que han aumentado ciertos síntomas como la depresión, como la ansiedad, y por supuesto estos síntomas pueden llevar a que una persona en determinado momento tome esa decisión. Lo mismo el tema del alcoholismo también puede hacer que una persona pueda tomar en determinado momento una decisión de suicidarse. Entonces, doctor Harold, usted tiene la palabra, le agradezco muchísimo a usted en Banaco, lo saludo en nombre de nuestra junta directiva, de nuestro gerente Rolando Rojas, y les agradecemos para ayudarnos siempre a entender todos estos temas de salud. Doctor, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del suicidio, cómo ayudar a las personas en riesgo de suicidio. Antes de empezar con esto, quiero tratar unas cuantas diapositivas, unas cuantas palabras con respecto a ciertas definiciones y con respecto a la epidemiología. En el 2003, justamente en este es el mes, el 10 de septiembre, es catalogado desde 2003 como el Día de la Prevención del Suicidio, el cual la Asociación Internacional para Prevención del Suicidio, asociada a la Organización Mundial de la Salud, lo creó. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer concientización a nivel mundial de que el suicidio puede prevenirse. Algunas definiciones. Conductas suicidas son la secuencia de eventos que de manera progresiva en algunos casos no, inicia con pensamientos, ideas que se siguen de planes suicidas y combinan con uno o múltiples intentos, sin llegar a la muerte. La ideación suicida ya vendría siendo el conjunto de pensamientos en los cuales se expresa un deseo o intencionalidad de morir. Este es el paso anterior a la actuación. ¿Debe haber una ideación suicida antes? Es muy probablemente sí, pero que sea expresada, eso es otra cosa. A veces la persona lo hace, pueden haber algunos síntomas prodrómicos, es decir, que se vean antes, se vean ciertos cambios de comportamiento, pero puede que la persona no lo exprese. El plan suicida es la elaboración. Podemos encontrarnos personas con un plan determinado, es decir, llega la persona y de un mes para acá viene pensando, voy a hacer esto, voy a hacer estas acciones y ya voy a hacer la compra del veneno y me voy a encerrar y me voy a matar. Otros no. Otros sucede como como se expresó al principio, bajo el efecto alcohol, bajo el efecto de la impulsividad. Es decir, ya tiene una sensación, ya tiene una depresión, por decir algo, y sencillamente llega el momento en que lo hace. El intento de suicidio ya es la conducta potencialmente lesiva autoinfligida, sin resultado fatal, que implícita o explícitamente su intencionalidad es la de provocar la muerte. Dicha conducta pues, puede provocar o no lesiones independientemente de la letalidad del método. Y ya el suicidio, la definición de suicidio es la muerte derivada de la utilización de cualquier método. Envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego, cortopunzante, lanzamiento al vacío, vehículo o cualquier otra forma, con evidencia que fue autoinfligida y con la intención de provocar el propio fallecimiento. Es un problema de salud pública cada vez mayor. Algo de epidemiología, algunos datos para saber pues como la gravedad de esto. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Se habla de que cada 40 segundos se suicida una persona en alguna parte del mundo. Es la segunda causa principal de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Y es más frecuente en hombres. Es decir, no sé si algunos hayan escuchado el dicho de que las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran. Eso es una realidad. Epidemiológicamente, eso es cierto. Epidemiológicamente, las mujeres tienden a ser más
hacer más intentos, pero la letalidad es mayor en el sexo masculino. Seguimos con algo de epidemiología, tasas de suicidio por 100.000 habitantes, como podrán ver, más o menos de 5 a 10 personas por 100.000 habitantes se suicidan en nuestro país. Es una tasa relativamente normal, baja, comparada con el resto del mundo. Hay países en Asia y en Europa en los cuales la tasa de suicidio son más de 15 personas por 100.000 habitantes. Y la epidemiología de la relación hombre-mujer en cuanto al intento, en cuanto al suicidio como tal. Como podrán ver, en Colombia se cumple perfectamente el adagio. La relación es de más de 4:1, es decir, por cada mujer que se suicida, hay 4 hombres que lo han hecho. Epidemiología. Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, y eso es una cosa que sí les pido se les quede en la cabeza. Los extremos de la vida son los más letales. Es decir, por menos de 15 años y por encima de 60, 65 años hay mayor letalidad. Que una persona, como sucede muchas veces, le diga, no, es que él tiene 70 años, ya vivió, y es que eso es normal, eso es justamente normalizar una acción que no lo es. Hay que evaluar qué tiene esta persona, depresión, enfermedad crónica, dolor crónico, que pueden llevarlo a hacerlo. Recuerden, hay mayor letalidad. En los adolescentes es más frecuente el intento que el plan, pues porque son más impulsivos. Y un factor de riesgo social es el acceso fácil a medios como plaguicidas, armas de fuego, etc. Aquí es muy fácil, aquí en cualquier lado es muy fácil realmente hacerlo. A nivel nacional, la tasa nacional es de 5 por 100.000 habitantes, siendo la tasa mundial de 11.4. Bueno, podemos pensar que en Colombia, con respecto a la tasa mundial, es mucho menor. Entre 20 y 24 años es el evento más frecuente. Pues el 44.7% de suicidio del país se da en personas entre 20 y 39 años. Y mortalidad por departamentos, podrán ver que el Valle está dentro de la tasa nacional, siendo Vaupés, Arauca y Putumayo los departamentos con mayor tasa de mortalidad. Ya San Andrés, Chocó y Bichada pues registran la menor tasa con respecto a la tasa estándar del país. Factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Son situaciones que de presentarse colocan a una persona con mayor probabilidad de que se produzca algo. En este caso, el suicidio. Factores de riesgo asociados con el sistema de salud y con la sociedad en general. Estamos hablando ya de los factores más grandes, en este caso, de los que definitivamente no hay forma de modificarlo desde la persona como tal. Es decir, las dificultades para obtener acceso a la atención en salud y recibir la asistencia necesaria, la fácil disponibilidad de los medios utilizados para suicidarse. Una situación que es muy común, sobre todo en adolescentes, es engancharse en los medios. Hay sensacionalismo, los medios de difusión, lo concerniente a los suicidios. Cuando se ha visto que cuando hay un actor, cuando hay una persona famosa, cuando hay alguien que mediáticamente es importante y se suicida, hay un aumento en los picos. Se hizo un estudio muy famoso en los años 60 realmente sí, 60, bueno, cuando falleció Marilyn Monroe en Estados Unidos, y cómo hubo un aumento en los siguientes 6 meses de suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes. También que otro factor de riesgo asociado es la estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental. No vemos todavía aquí y en el mundo no hemos podido salir todavía de la estigmatización de la enfermedad mental. Es decir, la enfermedad mental se oculta, la idea suicida se oculta. Una persona que llega a tener idea suicida es una persona que realmente está sufriendo. Hay un sufrimiento. ¿Cuál motivo? Ya toca entrar a ver cada caso, pero son personas que difícilmente lo hablan y que tienen mayor probabilidad de realizarlo y de no acceder al servicio porque tienen miedo a que se les juzgue. Ahora, riesgos vinculados a la comunidad de las relaciones, pues la guerra, los desastres, el estrés ocasionado por la aculturación, que es común entre pueblos indígenas o personas desplazadas. La aculturación es tener su propia cultura y desplazarla porque el medio que está ser absorbido por otra cultura y empezar a asumir esas acciones de esa cultura nueva.
La discriminación que lleva a un sentido de aislamiento, el abuso, la violencia, reacciones conflictivas son factores de riesgo. Ya a nivel individual, estos son los propios que uno puede observar y puede decir una persona tiene mayor riesgo. Intento de suicida previo, trastorno mental, especialmente los trastornos de estado de ánimo, el consumo nocivo de alcohol y sustancias psicoactivas. Se habla que las personas que sufren de alcoholismo tienen un factor de riesgo de 10, es decir, 10 veces más tienen la probabilidad de intentar suicidarse que una persona que no lo tiene. Pérdidas financieras, el dolor crónico también. El dolor crónico tiene casi el mismo factor, entre 8 y 10. Estas personas con esta patología de dolor crónico son muy susceptibles a realizar intentos suicidas y los antecedentes familiares de suicidio. Estrategias de prevención, lo mismo. Empezamos con unos factores de riesgo universales y también hay estrategias de prevención universales. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué son las estrategias de prevención universales? Están diseñadas para llegar a toda la población. Aumentar el acceso a atención en salud, promover la salud mental, reducir el consumo nocivo de alcohol, limitar el acceso a los medios utilizables para suicidarse, los venenos, bueno, aquí no sufrimos tanto el problema de armas como por ejemplo en Estados Unidos, pero aquí fácilmente cualquiera puede comprar venenos para la tierra, venenos para animales, y eso pues hace muy fácil el acceso y no son costosos. Promover una información responsable por parte de los medios de difusión para evitar el sensacionalismo. Los medios. Estrategias de prevención selectivas, pues ya son dirigidas a grupos vulnerables, se dirigen a personas que han padecido traumas abusos, los afectados por conflictos o desastres, refugiados inmigrantes, a los familiares suicidas. Hay una estrategia que más o menos lleva unos 30 años de implementarse en otros sitios y son los gatekeepers. Los gatekeepers son los guardianes, es decir, es un entrenamiento que se hace a las personas que tienen mayor contacto con grupos de poblaciones grandes, principalmente docentes, básicamente docentes, estas personas que tienen estos accesos a grupos, y son entrenados para ayudar a estas personas vulnerables. También están los servicios de ayuda telefónica. Factores de prevención, en estrategias indicadas, el apoyo a comunidad, el seguimiento a quienes salen de establecimientos de salud, la capacitación del personal de salud es una estrategia de prevención, la mejor identificación y manejo de trastornos mentales y por uso de sustancias, y eso va aplicado ya pues a todo lo que es, todos los que trabajamos en salud. La prevención también puede fortalecerse gracias a factores protectores, alentadores, relaciones personales sólidas, un sistema personal de creencias, estrategias de afrontamiento positivas. El cultivo y el mantenimiento de estas relaciones estrechas que sean sanas aumentan la capacidad de recuperación individual y son un factor protector. Las creencias religiosas o espirituales han observado que tienen un valor protector dentro de la comunidad. La estabilidad emocional, el optimismo y una identidad personal desarrollada ayudan a hacer frente a las dificultades de la vida. Estamos hablando ya de estrategias de afrontamiento personal. Es decir, cómo manejamos la frustración, cómo manejamos la pérdida, cómo manejamos el dolor emocional, cómo lo tramitamos. Lo tramitamos a través de las acciones, a través de la impulsividad, o nos damos el espacio para poder darnos cuenta de qué está sucediendo. Mucho del trabajo que hacemos en psicoterapia es ese. Es que estas personas que tienen esta dificultad para poderlo hacer es tratar de llevarlo a eso, que puedan tener mayor autocontención y mayor capacidad de análisis de la situación y poder brindar mejores estrategias de afrontamiento. Una buena autoestima, la capacidad de resolver problemas, pueden mitigar la repercusión de factores estresantes y de adversidades en la niñez. Bueno, esto es fundamental, esto es importantísimo y si voy a hacer un énfasis en esto y esos son los mitos y la realidad sobre el suicidio. Los mitos son creencias, son cosas que pensamos que son, pero realmente si lo pasamos a la realidad nos damos cuenta que tal vez no es así. Muchas veces actuamos dependiendo del tipo de pensamiento que tenemos, muchas veces actuamos en función de las fantasías que tenemos y no realmente en la realidad. Muchas veces se sufre sin necesidad. Un mito, uno de los grandes mitos del suicidio es quienes hablan del suicidio no tienen la intención de cometerlo.
Eso es falso. Quienes hablan del suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión, desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción. Miren, no hace mucho se han hecho unos estudios y se habla que en la depresión uno de los principales factores para el suicidio es esto, las ideas de desesperanza. Si alguien le dice, yo ya no tengo futuro, yo ya no veo nada hacia adelante, todo es negro, no tengo esperanza de poder salir de esto, eso es dentro de todos los síntomas graves que tenemos en depresión, esos son los síntomas más graves para contemplar, para poder pensar que esta persona puede hacerse daño, la desesperanza. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Eso es un mito, es cierto, puede suceder. Es decir, no es tan mito, es decir, puede pasar que súbitamente la persona lo pensaba y de un momento a otro lo hace, pero realmente lo que se observa es que se han ido precediendo de signos de advertencia verbal o de la conducta. Como les decía, pues algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer algunos signos de advertencia y tenerlos presentes, que se los voy a mencionar ahora. El suicida está decidido a morir. Es cierto, hay personas que están decididas a morir y muchas personas de estas lo logran. Pero por el contrario, generalmente los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida y la muerte. Es decir, pueden tener una idea muy fija, estructurarla y pueden decir, realmente yo no me maté, fue por mi mascota. ¿Ya? No pueden contenerse internamente, pero por lo menos tienen algo ahí que lo aferra, y esa es ambivalencia. Entonces buscan la forma de aferrarse, y eso es importante. Alguien puede actuar impulsivamente, beber plaguicidas y morir pocos días después, pero ¿qué nos hemos encontrado y qué me he encontrado en mi consulta? Que esta persona posiblemente haya decidido en ese momento decir, hombre, ¿qué tal si lo hubiera dicho antes? ¿Qué tal si hubiera hablado antes? Ya, sobre todo aquí en urgencias, cuando llegan estos pacientes habiéndose tomado estos venenos y después salen y después tienen posiblemente no fallezcan y terminan con estas enfermedades asociadas al intento suicida, y después viene la depresión, justamente sentirse mal por las lesiones que presentan. Ya, y hubieran dicho, bueno, si tal vez hubiera hablado, si tal vez hubiera dicho, si tal vez hubiera pensado en algo, me hubiera acercado, tal vez esto no estaría sucediendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Bueno, esto es un mito porque la persona sí puede dejar de serlo, pero recuerden que uno de los factores de riesgo individual para suicidio es haberlo pensado antes, haberlo intentado antes. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo, son picos, son momentos, son específicos según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, generalmente no son permanentes. Y quien haya tenido pensamientos después puede llevar una larga vida, eso es cierto, puede mejorar, sobre todo si hay un tratamiento y si detrás de todo eso, por ejemplo, hay una depresión y se hace tratamiento para esta depresión. Solo las personas con trastornos mentales se suicidan, es cierto, los pacientes con trastornos mentales tienen mayor riesgo, eso es verdad, pero no significa que tengan un trastorno, pero no significa que todos los pacientes con intento suicida tengan un trastorno mental. Ojo con eso. Hablar de suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Eso es parte de esta campaña, de esto que estamos viendo acá. Prevenir es preguntar, es parte de la campaña que ha tenido desde hace varios años la Asociación Colombiana de Psiquiatría, en el cual se busca estimular que se hable sobre el suicidio. Y parte de la campaña es poder preguntar de frente, de lleno, ¿has pensado en suicidarte? ¿Has pensado en hacerte daño? Y eso es importante, decirlo de frente, sin miedo. Mucho de lo que del temor a que suceda, a que se piense que eso va a estimular a la otra persona, parte del miedo personal, parte del miedo propio, no del hablar. Bueno, señales de alarma. Entonces, ¿qué tenemos como señales de alarma? Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o actos de autolesión en el último año. Alteraciones emocionales graves, depresión, ansiedad recurrente, depresión severa, sintomatología psicótica. Cuando hay cierto tipo de enfermedad mental que cuando es muy grave en términos de que se pierde el control,
muchas veces aparecen estos síntomas psicóticos, escuchar voces, voces que le dicen haga este daño, esto ya no sirve para nada. Es uno mismo que alimenta a través de la estimulación de los propios sentidos, que es la alucinación, y uno mismo es el que está haciendo eso. Cambios en el comportamiento habitual de la persona. Ojo con esto. Los seres humanos somos seres de costumbres, somos seres de comportamientos repetitivos y que son estables en el tiempo, y es lo que básicamente es la personalidad. Es decir, uno sabe más o menos cómo se va a comportar y uno sabe más o menos cómo se comporta el otro cuando después de haber convivido. Yo siempre lo hablo así, es como si tuviéramos una línea y cómo nos manejamos en esa línea. Un momento estamos contentos, un momento estamos tristes, hacia abajo, entonces, pero uno generalmente vuelve a la línea de siempre, a cómo uno se comporta, a cómo uno siente generalmente. ¿Qué sucede? Cuando una persona comienza un cuadro depresivo y esto empieza a aumentar los síntomas, se nota que hay un cambio en esa línea, un cambio en ese comportamiento. Entonces ya fulanito de tal que ya almorzaba con nosotros, ya se está escondiendo más, ya se aísla más, ya habla menos, ya está cada vez más callado, o por el contrario, cada vez que habla conmigo, entonces son dos piedras en la mano. ¿Ya? Entonces hay un cambio en el comportamiento y esto va empeorando. Entonces hay aumento, en algunos casos aumento de la ingesta de alcohol, hay aumento o inicio de consumo de otras sustancias y un aislamiento. Fuera de ese cambio también, ahorita con esta situación de la proliferación de redes sociales, comienzan también a venir los mensajes, a salir los mensajes, y son mensajes ya de desesperanza, son mensajes de temor, son mensajes de miedo, y finalmente pues, puede aparecer el mensaje franco de suicida. Despedirse de otro, regalar sus pertenencias, ojo con eso, la notica, no, es que ya no quiero estar más acá, la nota que dejan. El deshacerse de las cosas. Tuvimos una paciente aquí en la clínica hace un tiempo en que ya empezó como a vender las cosas, regaló el perrito a una guardería de hace perrito de muchos años. Eso es un síntoma de alarma cardinal, es decir, un cambio de comportamiento, y está dando lo que emocionalmente la sostenía. Desesperanza, una vez más, las ideas de desesperanza como gran factor de riesgo para la conducta suicida. Ya nos vamos a los extremos, la agitación, la extrema violencia, los comportamientos autodestructivos, la conducta de la poca comunicación, el aislamiento social. Esos son síntomas de depresión. Esos son síntomas de que algo está sucediendo, algo está cambiando, algo cambió. Y ese cambio es negativo, es un cambio que puede estar precediendo una conducta suicida. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Recuerden los extremos de la vida. Intervenciones. ¿Cómo ayudar a la persona con riesgo suicida? La mayoría de estas personas que están pensando en quitarse la vida sobrepasan la crisis. La ayuda, el apoyo de la familia y los amigos y los profesionales pueden influir de manera importante en que no suceda un intento suicida. Haga algo ya mismo. Decirle, son unos tips. Llega la persona conocida y le dice, mire, es que yo realmente me siento muy mal. Entonces usted le pregunta directamente, ¿te quieres morir? ¿Te quieres hacer daño? Entonces, si le preocupa a la persona que usted conoce y que esté considerando suicidio, actúe de manera inmediata. No suponga, importante esto, que la persona se va a mejorar sin ayuda o que va a buscar ayuda por sí mismo. Extender una mano puede salvar una vida. Esto va de la mano del siguiente punto, reconozca su reacción. Hombre, para uno poder interactuar, es importante uno comenzar a pensar sobre uno mismo, uno cómo es, uno cómo reacciona. ¿Ya? ¿Yo voy a poder manejar la situación? Es decir, viene esta persona y me dice a mí, para mí eso es dolorosísimo, para mí eso me genera angustia, para mí eso reactiva cosas que yo de mi pasado y definitivamente me voy a volver un 8 con esa situación. Es importantísimo saber que uno no puede, ¿ya? Pero uno, ¿qué hace? Pues entonces yo le digo a una persona que sí puede, mire, yo no me siento en capacidad en este momento, o venga, busquemos a fulanito, busquemos a su mejor amigo, busquemos a su esposa, a su esposo, a su novio, busquemos ayuda, llamemos a la línea 123, ¿ya? Vamos a hacer esto y o venga, llamemos a Emi que lo lleve a su centro médico. Reconozca la reacción, ¿cuándo puedo? ¿Cuándo no puedo? ¿Listo? La reacción natural puede ser de pánico, eso genera miedo, es normal sentirse mal, ¿de acuerdo? Es normal uno por no poderle en ese momento hacerlo, buscar soluciones rápidas que hagan sentirse mejor a la persona, pero realmente no son soluciones que van a ayudarlo.
Si siente que está luchando consigo mismo, pida ayuda a alguna amistad de confianza. Importante. Esté a la disposición de estas personas, pasar tiempo con la persona y expresar su cuidado e interés. Eso es fundamental. La otra persona puede sentir que es escuchada. Pregúntele cómo se siente. Escuche lo que tiene en mente. Deje que sea la otra persona quien hable. Los problemas se hacen más manejables si se hablan sobre ellos. Preguntarle, en medio de toda esa exposición, hombre, ya preguntarle lo que hemos estado veniendo hablando. Prevenir es preguntar. La única manera de saber si una persona está pensando en suicidarse es preguntándoselo. A menudo es un alivio para la persona que se le pregunte cómo se siente. Es difícil hacer las preguntas, no es fácil, pero demuestra que usted ha estado pendiente y que ha notado los cambios, que ha escuchado, que está interesado y le hace saber a la otra persona que no está solo. El hablar sobre suicidio no le va a poner ideas en la cabeza, ya hablamos de los mitos, sino que le dará aliento sobre cómo se siente. Puede suceder, pero también puede suceder que la otra persona no quiera hablar. Puede suceder que la otra persona no esté tan en confianza con usted. Entonces, ¿usted qué hace? Pues busca a alguien que esté más en confianza con esta persona y que le pueda ayudar a solucionarlo o a llevarlo o a darle un camino a ese malestar emocional. Verificar que está a salvo. Pues si la persona está considerando quitarse la vida, es importante saber cuánto lo ha pensado. Como por ejemplo, se le pregunta, ¿has pensado cómo y cuándo? ¿Tiene los medios? ¿Ya? ¿Puedes acceder a apoyo para mantenerse a salvo y pedir ayuda? ¿Cómo puede usted ayudar para usar los lazos familiares de amistad, las mascotas, las convicciones religiosas, la capacidad personal de afrontar dificultades? Convertirse uno, sabiendo esto, convertirse uno en ese factor externo de contención que le dé por lo menos un ancla, un salvavidas temporal a esta persona que está pensando en suicidarse. Recuerde su familia, recuerde la mascota que tanto quiere, recuerde la parte religiosa. Y es poder que se le pueda decir a esta persona, mire, este es un momento, está pasando por algo muy difícil, pero hay cosas, personas, situaciones que pueden ayudarle y le pueden ayudar a que usted se sienta tranquilo, se sienta a salvo. No deje sola a la persona. Si usted realmente se siente preocupado por ella, no se deje sola. Quite los medios de suicidio disponibles, incluyendo armas, medicamentos, alcohol, otras drogas, incluso el acceso a vehículos. Recuerde que una de las formas de hacerlo es con el monóxido de carbono del exhausto. Pero también, y eso sí es importante que lo sepan, si ustedes están en medio de una situación altamente peligrosa, no hay que exponerse. Por ejemplo, alguien que tenga un arma. Se puede preguntar, se pueda, pero decir, no es necesario. De hecho, es contraindicado. Si no tienen entrenamiento, no lo hagan. Esa sería como la única cosa que yo les puedo decir, que puede estar en contradicción a lo que estaba diciendo, pero pues es una cuestión de autoprotección. Decidir qué hacer. Bueno, ya tenés toda la información. Necesitan hablar juntos sobre qué pasos se van a tomar. Buscar la ayuda de otra persona. Uno se encuentra con mucha frecuencia colaboradores de la persona que está en consulta, que lo llevan por urgencia y nos encuentran muchas veces, no, es que venga, es que yo soy el amigo que trabaja al lado de él, me lo traje, uy, buenísimo, una persona que es empática, que pudo escuchar y pudo decirle a esta otra que está en ese sufrimiento, puede confiar en mí, venga, vamos para allá, y se puede hacer. Estas personas pueden ser las parejas, padres, amigos cercanos, compañeros de trabajo. Solo al compartir información puede asegurarse que la persona recibe la ayuda y el apoyo necesarios. Actuar. Se alienta a la persona que busca ayuda a una variedad de profesionales y personas de apoyo. Las ayudas están disponibles en la línea de salud mental del Valle del Cauca, 106. Esto cambió este año. La línea ya es todos los días, no es solamente decir todos los días, todo el día. Es la línea de atención de salud mental. Los servicios de urgencias, las aseguradoras, el suicidio. Cuando una persona llega a urgencias, se le hace algo llamado triage. El triage es definir si esto es una urgencia, o sea, qué tan grave es la urgencia y si se puede, y que hay que tratarla y definir los tiempos en los cuales se va a actuar sobre esa urgencia. El suicidio es triage 2. Las ideas suicidas son triage 2. Los intentos suicidas son triage. Pueden ser 2 o puede ser 1. 1 es que se debe actuar inmediatamente y el 2 es que le da una espera de un tiempo. Todas las entidades están obligadas a atender a un paciente en triage 2 con ideas suicidas. Todas, independientemente de su asegurador. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Independientemente de eso, ideas suicidas, eso es una urgencia casi que inmediata. Inmediata para nosotros, pero pues administrativamente el punto es este.
tienen que atender, punto. Intervenciones. Cuando la persona decida con quién va a conversar, me ayuda a prepararle sobre qué va a decir. Mire, ¿cuánto tiempo llevas así pensando en esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Con quién te quieres hablar? ¿Quién quieres que te acompañe? Ya verificar que se habló de la idea de suicidio y se preguntar qué ayuda se le ofreció. En algunas situaciones las personas que se pueden negar a recibir ayudas. Si bien es importante que usted ayude en la búsqueda, no se puede forzar a nadie a que acepte ayuda. Usted necesita asegurarse de que las personas apropiadas estén al tanto de la situación. Es tu compañero de trabajo, entonces, bueno, no quiere hablar, pero usted sabe que está con idea suicida, mire, entonces vamos a ayudarlo, pues entonces vamos a ayudarlo, llevémoslo al servicio de salud, al servicio de urgencias y habla con un profesional. No haga frente a la responsabilidad usted solo en la medida de lo posible. Pida una promesa. Esto puede parecer, entre comillas, tonto. Decir una persona eso, venga, déme la promesa de que no haga el daño, ¿cierto? Pero eso ayuda, de hecho yo lo aplico bastante. Uno le pide después de hacer la intervención, uno le pide la promesa al paciente que vea, por favor, hágame la promesa de que asiste a la cita, de que va a comentar con su familia, y muchos pacientes lo hacen, muchas personas lo hacen. A menudo los pensamientos de suicidio vuelven, ¿ya? Y uno le dice a la persona, mire, esto puede volver, entonces deme la promesa que usted va a buscar ayuda, por lo menos que lo va a comentar. El cuide a sí mismo es lo que estamos hablando ahora. Si usted está ayudando a alguien que está pensando en suicidarse, tiene que asegurar de cuidarse usted mismo. Es agotador, es emocionalmente, es algo exhausto, lo vuelve uno exhausto en algunos casos, ya sobre todo si es un extenso periodo de tiempo en que se acompaña a la persona. Si no siente que es capaz, se siente muy cansado, encuentre a alguien con quien hablar. Siga hablando con ella, siga hablando con las personas, los pensamientos no desaparecen inmediatamente. Es frecuente uno encontrar que uno lo ve y al otro día no, ya la suicidación suicida desapareció, posiblemente no esté activa en ese momento, pero son picos, en algún momento, si no se hace el tratamiento de las circunstancias, de la depresión, del consumo, de la situación familiar que han llevado a que esta persona piense que el suicidio es la mejor forma de aliviar su sufrimiento, entonces esto puede recurrir. Eso es importante. Entonces, es importante que saber y decirle a esta persona pues, que los sentimientos acerca de la situación pueden cambiar, de que las situaciones se pueden sobrellevar, pero también saber que esto puede volver a aparecer. Entonces, es necesario estar ahí muy pendiente y que sepa la otra persona que puede estar con uno, que puede contar con uno. ¿Ya? La participación de la familia, de los amigos, de los seres que son significativamente importantes para uno es muy importante. ¿Qué conclusiones podemos tener? Pues que los suicidios pueden ser prevenibles. Que a nivel mundial es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Que un intento previo de suicidio es el factor de riesgo más importante de suicidio en la población general. Que no existe ningún factor que explique por qué se suicida una persona. Es un fenómeno complejo, multifactorial, se ha afectado por diferentes factores personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos, ambientales, todo eso suma. Muchas veces encontramos más peso en un factor que en otro, pero pues no es una sola situación. Pensar siempre sobre los factores de riesgo, sistema de salud, sociedad, comunidad, los de relación, los individuales, y en cómo intervenir en cada uno de ellos. Y recuerden que la línea de atención de salud mental del Valle del Cauca es la 106. Los pensamientos suicidas no se van solos con facilidad. Las personas necesitan ayuda para vencerlos. Usted puede tener una influencia positiva, usted puede hacer el cambio. Recuerden que prevenir es preguntar. Estas son las líneas de atención a nivel nacional de algunas ciudades, pues, de la mayoría de las ciudades grandes de aquí de Colombia. Este es un tema importantísimo. Uno no cree que pueda una persona pensar en esto. Uno no cree que la persona que está al lado pueda llegar a pensarlo, y muchas veces uno se encuentra y lo que uno escucha es la normalización, volver normal un acto que no es tan normal. Es decir, no, todo lo hemos pensado, dice la familiar del paciente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues intervenir el paciente, pero también intervenir esta persona, permitirle un espacio y ver por qué es tan normal para esta persona pensarlo. Seguramente ya pasó por su cabeza, seguramente ya estuvo en algún momento en su cabeza,
y es importante tener como esas consideraciones y que esto puede sucederle a cualquier persona. Bueno, hasta este momento, pues esta es la presentación que hacemos, que hago para el Día Mundial de Suicidio como un abrebocas frente a otras presentaciones. Esto es una generalidad, pero es importante saber ciertas cosas, especialmente los mitos, especialmente las realidades, los signos de alarma y qué podemos hacer, qué cosas puntuales podríamos hacer cada uno en un momento dado de encontrarnos con una persona que presente un pensamiento suicida. Muchas gracias y estoy atento a preguntas. Mónica, ¿no se escucha? Sí, tienes apagado el audífono. El micrófono, perdón. Sí, sí, sí. Estaba esperando que del área de tecnología me habilitaran la posibilidad. Bueno, doctor, muy interesante, la conferencia muy clara. Pues mientras las personas se animan a hacer algunas preguntas, a mí se me presentaron, digamos, algunos interrogantes mientras lo escuchaba. Y uno puede ser en relación con la línea 106. ¿Cómo funciona esta línea? Esto es para la familia que nota algo en el familiar o para la misma persona. Ahora no lo escucho, es a usted, doctor. Lo apagué yo. Eso es para cualquiera y no necesariamente tiene que ser, no es necesariamente es una línea para evaluación de pensamiento suicida o personas con ideas suicidas, no, es una línea de salud mental. ¿Ya? Yo conozco algunas personas que trabajan allá, son psicólogos entrenados y la verdad presta un servicio muy bueno, sobre todo de orientación. Muchas veces hay que hacer intervenciones telefónicas. En algún momento me tocó a mí hacer algunas intervenciones, un par de intervenciones telefónicas. No es fácil, no es fácil, es muy complicado. Pero se pueden hacer cosas a través de eso y sobre todo que si se está llamando, es decir, estoy buscando ayuda o alguien está buscando ayuda, es decir, no ha contemplado todavía la idea de vamos a hacerlo ya, sino esto, me puedo aferrar a esto, a ver qué puedo sacar, qué me pueden decir, qué me pueden ayudar para poder salir de esta situación. Bueno, otra pregunta y es que hemos visto en las noticias desde hace un tiempo que hay juegos virtuales que llevan, por ejemplo, a los niños a suicidarse. O sea, ¿cómo se puede? Usted habla pues de que es multifactorial, que es muy difícil de interpretar en realidad el suicidio, pero Sí. ¿cómo puede De ocurrir hecho, esto que un juego lleve a niños además al suicidio? eso está involucrado, ya es la llamada presión social. Ya la presión social es mucho más importante en la niñez y en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia que en la adultez. Pues uno espera que siendo adulto uno ya tenga un carácter, tenga una forma de pensar pues ya muy propia, pero pues uno en la niñez y en la adolescencia uno está formando eso y es muy importante lo que piense, lo que haga el grupo y uno cómo encaja en ese grupo. ¿Ya? Hace un tiempo se hizo incluso una charla sobre eso, sobre la parte de medios. ¿Cuánto tiempo debe estar un niño o un adolescente frente a una pantalla? Sí, la OMS sacó unas recomendaciones, pero pues, es decir, ahí que lo que importa es eso. Lo que importa es primero la supervisión, sobre todo pues que un niño no debería tener un acceso, o sea, tiene que tener unos tiempos muy limitados y unos tiempos muy organizados y debe haber supervisión. A veces sucede pues que todo el mundo trabaja, no hay forma de prevenirlo y eso está ahí, pero entonces parte también de unas bases muy sólidas, debe tener unas bases muy sólidas familiares. Ya se requiere que a uno le enseñen a frustrarse, que a uno le enseñen a poder soportar el no, ya a que a uno le digan, vea, es que usted no puede hacer eso y sufra, pero aprender a sufrir. O sea, decir, pero eso forma parte de la estructuración de la personalidad. Y sucede que a veces, pues sencillamente se deja y se deja y se deja hacer y se deja hacer y se deja hacer. Y eso lo he visto y llegan estructurándose de esa forma y cuando ya finalmente la sociedad les impone algo, porque finalmente uno crece y uno no va haciendo lo que quiera generalmente. Entonces se sufre mucho y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces una educación clara, permitir acceso, no estoy diciendo que no se puede permitir el acceso, pero un acceso pues que tenga algún control y algún límite.
¿ya? Hay unas temáticas especializadas, hay unas organizaciones especializadas. En este momento no recuerdo una organización española que trabaja mucho con eso y pues que tiene un portal. Si gusta, la busco después y se la comparto, pero es importante saber eso. Pero principalmente expresión social, Es muy eso social. es fundamental, sobre todo en este tipo de acciones ligadas al Internet, a las redes sociales, a todo esto. Bueno, quiero preguntar si alguien quiere formular de pronto algún interrogante para el doctor. Creo que Liliana tiene alguna pregunta. La veo allá en cámara, Liliana. Hola, Lili. No sé. Bueno, yo de todas formas tengo más preguntas acá y es cómo ayudar, por ejemplo, a una familia que ya ha pasado por, digamos, esta situación, es decir, tiene en su hogar a un suicida, ya sea una persona que ha intentado suicidarse o que de hecho ya cometió suicidio, porque generalmente hay muchísimos problemas de sentimiento de culpa. ¿Qué pude haber hecho yo para que mi hijo, mi esposo, mi hermano, no sé, el familiar que sea, por qué no me di cuenta antes? Y empieza también otro problema en esa familia, más aún si hay un factor hereditario, podría llevar a una persona también a una depresión y se puede convertir en un problema. ¿Cómo ayudar en este caso, doctor? Sí, eso es una situación que se presenta con alguna frecuencia y es que aparecen síntomas afectivos, aparece la culpa del superviviente que se le llama pues como por qué sucedió esto y por qué se fue esta persona y no yo. Psicoterapia, es decir, ahí no hay otra forma, es decir, ahí es psicoterapia, no se puede dar una solución ahí de cajón, sino hay que intervenir a esta persona y hay que intervenir a esa familia. Ya, en un ambiente seguro, un ambiente contenido, un ambiente donde puedan expresar todo ese malestar, toda esa culpa, toda esa rabia, porque detrás de la depresión también hay un componente grande de rabia. Entonces es poder darle primero una canalización y después una reorganización a toda esa parte emocional. Que en algún momento algunas personas pueden desarrollar clínicamente una depresión, se puede dar, sí se puede dar. Que requiere también, por ejemplo, tratamiento a nivel farmacológico en un momento específico, puntual, se puede dar. Pero sí un acompañamiento a psicoterapia es fundamental. Eh, Eso debería formar parte de la canasta familiar. En Argentina, por ejemplo, eso es decir, es la comida, el arriendo, el psicoterapeuta. ¿Ya? Ayudarse a encontrar uno mismo. Es importante. ¿Y a nivel psiquiátrico o a nivel psicológico? O ambos, No, dependiendo. es decir, ambos, es decir, depende. Bueno, tienes razón. Hay personas, hay psiquiatras que trabajan más orientados en lo farmacológico, que está bien. Hay psiquiatras que estamos orientados más en lo psicoterapéutico, que está bien. Hay psicólogos de cierto tipo de rama que trabajan sobre cierto tipo de comportamientos, está bien. Es decir, es un campo muy grande. La psicoterapia puede hacerla un psicoterapéutico. Psicoterapeuta puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, ¿ya? Incluso nosotros trabajamos con trabajo social que es experto en familia, entonces también un terapeuta de familia es fundamental. A mí me encanta que se trabaje, que se Claro, trabaje. porque es la prevención, además. Exacto, a mí me encanta trabajar de eso y hay personas expertas en eso. Yo no soy experto en familia, yo siempre lo digo a un terapeuta de familia y como te digo, pues eso es fundamental. Bueno, y por sociedades, yo no sé si es mito o realidad, pero uno escucha también que sociedades muy avanzadas donde las personas tienen sus necesidades básicas satisfechas, tienen una buena economía que a veces lleva también a que una persona tome la decisión de suicidarse, aún así teniéndolo todo, se suicidan. ¿Qué puede pasar en ese caso, doctor, con base en los estudios que ustedes seguramente han realizado? No sé, o sea, no te podría responder bien la pregunta de decir que una sociedad más tecnificada tiene más riesgo suicida, pero sí se ha visto que en algunas sociedades ultra tecnificadas son sociedades que trabajan más, son sociedades que tienen menos espacios lúdicos, menos espacios de diversión, son sociedades orientadas a la producción, ¿ya? Y por ende ya no es tanto, o sea, es una locuración, pero pues, por ejemplo, Japón. Ya Japón es una sociedad muy ultra tecnificada y hubo un tiempo en que los índices de suicidio de Japón eran muy altos. Y era eso, era el perderse uno como humanidad, como ser humano individual y estar como muy dentro del colectivo. Y esta orientación hacia todo lo que sea trabajo, todo lo que sea actividad productiva, pero con un espacio muy reducido para desarrollo personal. Yo lo veo más desde esa orientación, pero pues igual como podemos ver la gráfica, hay una gráfica que mostré lo de los países y todo eso, no necesariamente tiene que ser, eso no necesariamente se relaciona. Si bien podemos pensar también que
que hay sociedades que viven en guerra, sociedades muy empobrecidas, y eso también se convierte en un factor de riesgo para la conducta suicida. Bueno, pues muy interesante tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta para formularla y si no, pues para decirle al doctor Harold que muchísimas gracias por toda esta asesoría, por todo este apoyo. Creo que nos da luces porque a veces ni siquiera es alguien cercano en la familia, pero puede ser en el entorno donde uno trabaja, que uno nota personas con un cambio en su actitud, en la depresión, lo que usted decía, tienden a aislarse y uno puede estar de pronto en la jugada para poder ayudar a identificar un signo de alarma. Sí, señora. Entonces, doctor Harold, muchísimas gracias por esta importante conferencia. Muchísimas gracias a Imbanaco. Y Muchas bueno, gracias por el nos espacio. encontramos el próximo lunes con otro tema de salud mañana martes a las 4 de la tarde en nuestros temas de martes de bienestar y desarrollo personal. Vamos a tener una conferencia sobre los aceites que sirven, digamos, también a nivel terapéutico. Son las esencias, aceites que, digamos, sirven para la artritis, para la migraña. Bueno, es una conferencia muy interesante porque además también estas conferencistas se van a miles de años atrás porque es una práctica milenaria lo de los aceites, y no es solamente a nivel, digamos, de aromas, sino también ya se pueden ingerir algunos aceites y obviamente untarse en el cuerpo y no tienen ninguna contraindicación. Entonces hice un link con todo este tema de suicidio porque algunos de los aceites de los que ya nos van a hablar mañana tranquilizan, son aceites que ayudan para relajar, que sirven para hacer algunas terapias. Entonces les recomiendo esta conferencia tan interesante mañana martes a las 4 de la tarde. Bueno, nos encontramos entonces en Campestre Virtual en un nuevo espacio mañana. Gracias, doctor Harold, nuevamente. Gracias a Imbaraco. Muchas gracias. Buen día.